Estamos conversando con el señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo Arana. ¿Cuáles han sido los decanos a los que podríamos llamar los padres del Colegio de Abogados de Lima y que hayan destacado por su participación en la construcción de la República también? Ya, bueno, en realidad el colegio se distinguió ya en la época de la independencia porque fueron abogados los que redactaron la Carta de la Independencia, ¿no? La que proclamó San Martín el 28 de julio, quiere decir. Así es. Igualmente fueron de los primeros que la juraron. En ese entonces había una casa antigua en lo que hoy día es el Jirón Ayacucho y fue uno de los lugares donde se juró la independencia, el Colegio de Abogados de Lima. Pero a lo largo de la historia podríamos destacar a dos decanos, ¿no? Que uno fue José Gálvez, José Gálvez, que fue director de guerra en 1866. Que participó en el combate. En el combate del 2 de mayo, efectivamente. Él había sido decano del Colegio de Abogados de Lima, había tenido una carrera muy rápida, desde niño se había destacado, él fue cajamarquino. Aquí en Lima estuvo en el Colegio Guadalupe y tuvieron algunas polémicas con los carolinos, ¿no? Bartolomé Herrera a la cabeza. Y en ese sentido, José Gálvez dice Basadre que hubiera sido un presidente del Perú que hubiera generado cambios muy importantes. Pero bueno, él le tocó encabezar la resistencia contra la Armada Española y sabemos que en la Torre de la Merced falleció, pero dejó un legado muy importante también de trabajos inclusive jurídicos. Diríamos como que él es un referente, ¿no? Para nosotros los abogados. En la época de la infausta Guerra del Pacífico, allí destacó otro decano también, que en su momento fue nombrado presidente de la República, ¿no? Él tuvo la responsabilidad de generar la resistencia, porque cuando los militares habían sido derrotados y huyen para también reorganizar el ejército, definitivamente tenían que hacerlo porque delante del enemigo no hubiera podido ser. Entonces los ciudadanos de Lima se reúnen, los notables, los representativos, y ven en quién podrían haber generado una responsabilidad de asumir la representación del país. En tan penosa circunstancia. En tan penosa circunstancia, y bueno, buscaron entre todas las personas y había también un ex decano del Colegio de Abogados de Lima. ¿Y quién era él? El doctor Francisco García Calderón. Él también se había desempeñado como decano del Colegio de Abogados de Lima anteriormente, y había escrito también una obra que es considerada única en su magnitud, porque es una recopilación comentada de toda la legislación peruana de la República, ¿no? Y bueno, se había distinguido por varias cosas, y posteriormente a la guerra con Chile, inclusive, él va a ser presidente del Senado, ¿no? Presidente de la Cámara de Diputados, va a tener muchos cargos. Pero lo real es que su momento importante fue en plena guerra con Chile, porque él fue objeto de presiones para que se diera la paz, pero con cesión territorial, y él en ningún momento aceptó eso. Motivó que lo secuestraran prácticamente a Santiago, lo llevaran en un momento dado a Valparaíso, donde nace uno de sus hijos. Su esposa estaba embarazada, estaban desprotegidos, los amenazaban constantemente, y la realidad fue que vivió unas etapas muy penosas, pero nunca retrocedió. Y esa capacidad, esa fortaleza de ánimo es lo que se le reconoce a él, y por eso es que una de las medallas que nosotros concedemos a los abogados destacados, ¿no? Por su capacidad
como jurisprudencia, en haber escrito libros, ser profesor de muchas generaciones, le solemos dar la medalla García Calderón. Claro. Y es en honor a él precisamente que se celebra el Día del Abogado, ¿no es cierto? Que es el 2 de abril de cada año aquí en el Perú. Exactamente, porque es la fecha de su nacimiento, ¿no? Él a nivel nacional es considerado un héroe civil y mártir de la República, precisamente por el maltrato que sufrió y por la resistencia, ¿no?, que opuso a las presiones y no haber cedido, ¿no?, en defensa del país. Eso es algo que para nosotros también es un modelo hasta hoy, y que siempre le hacemos el homenaje el día de su cumpleaños, ahí donde tiene un monumento en Pueblo Libre. Claro, es una figura modela, egrégica, ¿no?, para el abogado en el Perú. Doctor, una síntesis de lo que significa la presencia del Colegio de Abogados en la construcción de la República. Nosotros en realidad consideramos y decimos que el Colegio de Abogados de Lima es la conciencia jurídica de la nación, porque siempre cuando se ha dado algún debate, algún tema jurídico, el colegio es consultado. Hoy en día, cuando tenemos los medios como son la radio, la televisión o la prensa escrita, si es que hay un tema jurídico en debate, raro es que no haya un pronunciamiento del colegio. Por lo menos nosotros lo hemos tratado de hacer. Es más, hemos tenido una página semanal en el diario El Peruano, y cada 2 semanas también en el Diario Expreso, y siempre tocando temas desde el punto de vista jurídico. El Congreso de la República constantemente nos hace consultas de los proyectos de leyes, y nosotros, entre los abogados especialistas que conforman aproximadamente unas 100 comisiones, repartimos los temas y tratamos de ser puntuales en la devolución con una opinión jurídica. A veces se han tenido que hacer campañas para el respeto de ciertos temas, ¿no? Recuerdo en la época del doctor Raúl Ferrero, que afrontó ese tema de la nacionalización de la banca, y la resistencia jurídica empezó. Te habla de Raúl Ferrero Rebagliati. Raúl Ferrero Costa, el hijo. Ah, ya. Porque la nacionalización de la banca que se intentó por parte del expresidente Alan García en su primer gobierno, así es, motivó una resistencia que en realidad el Colegio de Abogados de Lima tuvo mucho que ver, tanto como antes en la época de Velasco en el tema del petróleo, también el doctor Ugarte del Pino, que inclusive hasta perdió su libertad durante un tiempo, pero que luego se recuperó porque el Colegio de Abogados de Lima es parte de organismos internacionales conformados por abogados, como la FIA, la Federación Internacional de Abogados, la UIVA, la Unión Internacional de Abogados, y hubo una presión en relación a proteger la indemnidad del decano del Colegio de Abogados de Lima, que era el doctor, como hemos nombrado, Ugarte del Pino. Entonces la realidad es que el colegio siempre ha tenido permanentemente una posición desde el punto de vista jurídico, no político, en defensa del Estado de Derecho, y eso está en los estatutos además. O en todo caso político en el sentido más puro de la palabra, no partidario, porque hablando de Raúl Ferrero Costa, que hace referencia a usted, que tuvo que enfrentar este proceso de la nacionalización de la banca, luego el 5 de abril del 92 y el 6 tuvo que hacer frente al golpe de Estado. Así es. Y rescatar al colegio del secuestro en que cayó por esas Fuerzas Armadas que estaban en manos de Montesinos. Así es, y en esa época, esos días, ahí se reunió el Congreso de la República, porque lo habían cerrado y estaba rodeado de tanques. Entonces el Congreso se reunió en el Colegio de Abogados de Lima. En realidad, como decimos, pues siempre ha habido una presencia importante del colegio. No hablemos de la diplomacia, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde están, muchos son abogados, diríamos la mayoría del cuerpo diplomático peruano, y que también tienen reuniones, conforman una comisión de Derecho Internacional, y siempre están debatiendo los temas en los cuales el país se tiene que pronunciar. Bien. Bueno, pasando a otro tema más contemporáneo, más actual, más de nuestros días. Acaba de haber elecciones en el Colegio de Abogados de Lima y en segunda vuelta.
y la ganadora ha sido la doctora María Elena Portocarrero Zamora, quien es hija del famoso profesor Juan Portocarrero Hidalgo, el famoso Chuncho Portocarrero, como con cariño le dice pues que toda esa playa de sus estudiantes, ¿no? Han habido ahí algunas impugnaciones que no han prosperado de parte de la lista que no ganó. Pero fuera de ello, y bueno, ya viene otra gestión. ¿Cuál es el balance, doctor, en 2 minutos de la gestión que usted ha encabezado estos 2 años? Nosotros estamos entregando un colegio bastante ordenado, porque lamentablemente cuando nosotros ingresamos faltaban documentos, por ejemplo, para tener clasificados al personal de acuerdo a perfiles, ¿no? Y también a sus destrezas y habilidades. Eso no existía. Nosotros lo hemos desarrollado y hemos hecho bastante en el tema administrativo, en el tema contable. Por ejemplo, antes existían 2 contabilidades que siempre eran observadas en las auditorías, una de la caja previsional, la otra del colegio. Las hemos unido en una sola porque es su naturaleza. Hemos también ahora accedido a tener todos los documentos de defensa civil, de las municipalidades. O sea, el colegio en estos momentos está absolutamente saneado. Hemos hecho... Todos los bienes están... Así es. Hemos hecho eventos como nunca antes se han hecho, una gran cantidad, la mayoría gratuitos para todos los abogados, de tal modo que ese es un logro. Igualmente hemos hecho congresos, hemos diferenciado ya las temáticas que son las clásicas, ¿no? Penal, civil, laboral, constitucional. Hemos ingresado en temas nuevos, tratando de generar estímulos, ¿no? Digamos, derechos y fútbol, derecho y moda, derecho y turismo. Hemos ingresado buscando que los colegas se inspiren para nuevas especializaciones. Claro. En ese sentido hemos abierto bastantes campos, hemos celebrado cerca de 200 convenios con distintas instituciones buscando la comodidad de los abogados. En promedio descuentos del 20%, digamos, con Oltursa para viajes, con LC también para viajes aéreos. Eso quiere decir que si uno va a comprar un pasaje en Oltursa o en uno se identifica como abogado. Que de paso le hacemos un cherry también a esas empresas, sí. Y uno se identifica con el carnet del Colegio de Abogados de Lima y tiene un 20% más. Sí, después Multident para cuidar el tema de la dentadura, Opeluce para temas de la vista. En realidad hemos celebrado muchos convenios, hay otros que son más académicos, por ejemplo con el Tribunal Constitucional del Ecuador, igualmente con el de Panamá, para intercambio académico. Por ejemplo, pasantías. Con Gaceta Jurídica hemos celebrado un convenio para acceder a sus libros, a sus archivos de documentos que sirven tanto para los casos concretos que uno maneja como para la investigación académica. En realidad lo que nos ha faltado es un poco más de difusión, que es algo que lo hemos conversado inclusive con la decana electa, y en ese sentido probablemente cuando se dé difusión de esto, ya por la gestión que viene, se va a ver que hemos hecho un buen trabajo. Lo que nos pesa es no haber podido comprar un nuevo inmueble, porque para los 74.000 que somos ahora, tenemos los mismos inmuebles que teníamos en mi época cuando éramos 13.000. Y la realidad es que necesitamos, para crecer, por ejemplo, para tener un centro de conciliación, ¿no? No lo tenemos. No puede crecer nuestro centro de arbitraje. Tenemos que crecer y eso significa espacio, ¿no? Bueno, yo creo que los abogados en Lima están bastante satisfechos con la gestión que usted ha realizado. Además es usted una persona públicamente conocida por sus cualidades personales, de honestidad y de academicidad, ¿no? Y el colegio se ha sentido pues bien representado durante su gestión. Por supuesto que nosotros esperamos desde el gremio que todo lo bueno siempre sea continuado y que todo vaya siempre en un proceso de crecimiento. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Pedro Angulo, por haber estado el día de hoy en nuestro programa. Bueno, vamos a hacer entonces ahora una nueva pausa comercial y ya regresamos en Referente Jurídico.